Aquella mañana de luz dura, cuando el polvo de la carretera se pegaba a las sandalias y el sol caía como hierro fundido sobre la casa grande, algo en el aire anunció que nada volvería a ser igual. El olor a café tostado y a tabaco viejo se mezclaba con el sudor de los jornaleros, y el repiqueteo de una tetera en la cocina resonaba como un metrónomo que marcaba el tiempo de la injusticia. Juan tenía unos 30 años, piel oscura, manos grandes acostumbradas a la asada y a la costura de redes, y una calma que parecía hecha de paciencia más que de esperanza. Pero la tranquilidad de Juan convivía con una deuda de dignidad que nadie le reconocía. Si esta historia te cala, deja tu like y suscríbete porque lo que viene sacudirá lo que crees saber sobre poder y memoria. En esa época, la ley y la costumbre convertían vidas en propiedad, y la palabra libertad sonaba vana en la boca de quienes no la poseían. Juan había nacido junto al molino, hijo de Rosa, mujer de manos finas que cantaba mientras barría la cocina, y de un padre que se fue cuando él tenía 6 años. De niño, aprendió a esconder un libro entre la paja, a evadir la mirada del capataz Mateo y a afinar la memoria como quien prepara una maleta. En la adolescencia, Sor Lucía le enseñó a leer fragmentos de los evangelios y también le ofreció pan caliente en tardes de lluvia. Aquella mezcla de hambre por saber y de trabajo duro lo formó. Sabía de números, de nombres de hierbas y de cómo coser una camisa rota para que durara otro invierno. Su primera lección de miedo vino cuando el capataz Mateo lo castigó por no llegar a la molienda a tiempo, una humillación que dejó en su espalda una marca que no fue solo física. Juan guardaba en un relicario de madera la imagen de su madre y la promesa de no perder la memoria de dónde venía, aunque la casa grande lo tratara como objeto. Doña Isabel llegó de la ciudad con vestidos bordados y con el tedio de quien tiene todo menos propósito. Sus ojos, fríos como platos, se posaron en Juan con una mezcla de curiosidad y derecho. Tenía al coronel Ramírez a su lado, hombre de decisiones rápidas y manos siempre limpias, y un séquito de criadas que la llamaban señora con reverencia automática. Doña Isabel conocía las reglas de su mundo y las manipulaba como quien arregla cuentas de interés. La autoridad le pertenecía por herencia y por costumbre. A veces miraba la senzala desde la galería y pensaba cómo convertir los cuerpos y los silencios en entretenimiento y en prueba de su poder. Esa mirada fue la chispa que encendió el conflicto, una voluntad que no pedía permiso y que estaba dispuesta a romper cualquier moral local para saciar un capricho. Una noche en la casa grande, después de la cena, cuando la luna colgaba fina y la cocina despedía el aroma de sopas frías, ocurrió el acto que dejó a todos sin palabras. La escena empezó con un llamado suave. «Juan, ven», dijo doña Isabel con voz cadenciosa. Juan llegó con las palmas todavía olorosas a harina, sintiendo el crujir de las tablas bajo los pies y el latido acelerado en la garganta. Ella lo miró y dijo: «Quédate», y su orden era una orden disfrazada de necesidad. Él intentó retroceder. «Señora, no es lugar», respondió él, con un temblor apenas perceptible y los ojos que buscaban la luz de la cocina. Ella insistió: «No me hagas perder la paciencia», y su mano rozó el borde de la mesa, un gesto de quien mide hasta dónde puede forzar. Juan replicó: «Yo trabajo para la casa, pero no para esto», su voz baja pero firme, con la memoria de Sor Lucía y de Rosa empujándolo a no ceder a la humillación. Doña Isabel se acercó y le dijo al oído: «Nadie te va a creer si hablas», y en esa frase había toda la amenaza de un sistema. Juan la miró fijo y respondió: «Entonces tendré que creer en mí». Respirando el humo de la vela, sintiendo el tejido áspero de su camisa contra la piel, recordando el sabor salado de las lágrimas que nunca dejó caer. La conversación se prolongó con reproches, súplicas y silencios pesados. El capataz Mateo escuchaba detrás de la cortina, sus botas raspando a cada palabra, y en la planta baja algunos sirvientes como Pedro y Pereza murmuraban sin atreverse a nombrar lo que veían. La habitación tuvo olor a cera y a madera vieja. El tacto del aire era caliente como una manta pegada a la cara, y el sonido de la noche se comprimió hasta hacerse un zumbido que llenó los espacios entre las frases.
Las reacciones en la comunidad fueron inmediatas y letales para la reputación de Juan. En la senzala se hablaron nombres en voz baja. Ana la hilandera apretaba el hilo con ira contenida. Pedro el herrero fruncía el ceño cada vez que pasaba frente a la casa grande. Manuel el joven cantinero intercambiaba miradas con Rosa como quien prepara una defensa. La señora Teresa contó el rumor en la plaza mientras lavaba ropa. Su voz se mezcló con la del panadero Joaquín y con la de la modista Lucía que miraba por la ventana. Algunos optaron por la pena y la compasión, otros por el silencio que protege al poderoso. «Si te metes con la señora, te arruinas», dijo Pedro en la sombra del molino, y la advertencia rodó como piedra en el agua. La vida social se volvió un tejido de cuchicheos y miradas, y Juan sintió cómo la vergüenza era impuesta desde fuera, como si alguien pudiera dictar el valor de su nombre. El momento de confrontación tuvo lugar en la oficina del coronel Ramírez, con el escritorio de madera bruñida, el olor a papel antiguo y el sol pasando a rayas por las persianas. El coronel preguntó con voz plana: «Explícame lo sucedido», y Juan respondió conteniendo cada palabra para que su historia quedara limpia. «Ella me llamó, insistió, yo me negué», dijo Juan, la saliva seca por los nervios. El coronel replicó: «La señora dice otra cosa». Su mano giró un sello sobre la mesa, y el capataz Mateo añadió con voz áspera: «Nos conviene que esto quede entre nosotros». Juan sintió el látigo de la amenaza como una presencia en la habitación, una sombra que podía materializarse en venta o castigo. «Denuncio por aquí», dijo el coronel con intención de cerrar diferencias, pero doña Isabel frunció el ceño y murmuró algo sobre honra y escándalo que bastó para inclinar la balanza. En esa conversación, cada silencio pesaba, la respiración era un marcador, la tela de las sillas crujía cuando alguien cambiaba de postura, y la decisión final se tejió entre intereses y miedo. La consecuencia fue inmediata y brutal. Prepararon una lista con objetos personales de Juan: la cajita de madera, una camisa bordada que Rosa había guardado, un pedazo de tela con una letra que él había aprendido a leer. Le pidieron que no hablara con nadie sobre la noche y comenzaron a hablar de venta y traslado. La idea de partir se sentía como un corte en la carne, una despedida sin despedida. En la mañana en que le pusieron el lazo al animal de carga, el olor del estiércol y de la tierra húmeda le recordó a los veranos de infancia. Rosa se acercó con las manos temblorosas, le dejó una nota cosida en el forro de la camisa, y sus dedos olían a jabón y a lágrimas. Entre los vecinos, Joaquín trajo pan para el viaje, y Lucía guardó un pañuelo en su bolsillo como quien presta memoria. Juan subió a la carreta con la sensación de que algo importante se rompía, no solo su cuerpo, sino la posibilidad de nombrar su propia historia. El epílogo vino años después para contar lo que quedó. La Casa Grande siguió produciendo, el coronel Ramírez envejeció con más tierras y menos amigos. Doña Isabel se llevó a su lado la certeza de impunidad, y la senzala conservó cicatrices que nadie quiso medir en centímetros sino en memoria. Juan encontró caminos fuera del valle, trabajó en otras haciendas, aún guardó el relicario de madera y la carta de Rosa escondida entre costuras. Con el tiempo, su nombre se convirtió en voz de quienes no aceptaban el silencio. La comunidad, que una vez prefirió el murmullo, comenzó a reunir historias y documentos, a hablar con el panadero Joaquín, con Ana la hilandera, con Pedro el herrero y con Teresa que había enjugado lágrimas sin darlas a conocer. Ese testimonio colectivo dio lugar a pequeñas denuncias, a nombres que ya no podían borrarse de los papeles. Recordar no reparó lo que se había perdido, pero creó un puente entre el pasado y la exigencia de dignidad. Esta historia muestra hasta qué punto un sistema que normaliza la esclavitud y la venta de cuerpos transforma vidas y borra nombres, pero también cómo la memoria puede devolver identidad a quienes fueron tratados como propiedad. Si esta narración te movió, comenta abajo con una palabra que describa lo que harías en el lugar de Juan: huir, denunciar o esperar. Y si quieres seguir escuchando voces que el tiempo intentó callar, suscríbete para no perder los próximos relatos que rescatan memoria
y dignidad.